Tal, ¿cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 31 años, en forma ininterrumpida en este desafío de Jorge Morelo, como siempre, a partir de las 21:30, por Norte Grande Federal, por Giga-Red y por Somos Uno. Y cuando nos propusimos hacer este programa para hablar un poco de las jubilaciones, en principio comencé a leer a ver qué era. Y que la jubilación es un mero trámite administrativo, por lo cual personas que trabajan durante 30 o 40 años hacen un aporte de su salario al sistema social para finalmente, cuando llega la edad de dejar de trabajar, se acogen a una compensación del Estado para tener una vida digna, para tener una casa digna, para tener una atención sanitaria digna, para tener vacaciones, para darse algún gusto alguna vez. Pero esto, después de leer tanto, es una mera expresión de deseo. Porque desde que esto se inicia, ya por el 1904, creo que fue en el gobierno de Alvear, la entrega de estas asistencias a los trabajadores ha sido ineficaz y paupérrima. Y los jubilados creían y siguen creyendo, ¿no es cierto?, que con esto iban a tener un final feliz. Nada de esto pasó. Todo lo contrario. Hoy, después de hacer varias baterías de testimonios, gran parte de los que se acogen a esta posibilidad tienen que ser asistidos por parientes o por la generosidad de sus hijos para que lleguen más o menos a fin de mes y que puedan llegar a tener la medicación que corresponde. Y de pronto vemos cómo los responsables de un lado y del otro están discutiendo para ver cuál es la fórmula que de una u otra manera pueda paliar esta situación. Podríamos estar hablando toda la mañana de cómo se fueron cuando cayeron las AFJP, de los cambios que hubo durante Cristina en el 2008, después en la época de Macri, después en la época de Fernández, ahora en la época de Milei. Pero lo cierto es que siempre las jubilaciones no alcanzaron a atender las necesidades básicas de la gente. Yo muchas veces hablando digo, señores, no apuesten a esta posibilidad. Consoliden su situación económica en los periodos que tienen para hacerlo. Porque si esto que ustedes creen que le va a solucionar la situación, se condenan al ostracismo. De ninguna manera, es una ayuda, pero nada más. Nosotros estuvimos en la calle y fuimos a preguntarle a los jubilados, nos paramos frente a PAMI, y le fuimos a preguntar a los jubilados, a la gente mayor, o adultos mayores, como lo dicen ahora, si llegaban a fin de mes. Escuchen ustedes la respuesta. Pasa por la administración de la casa. Y lo mismo llegamos mal, muy mal, algunos no llegamos. A mí me ha tocado varias veces, a veces no haber llegado. ¿Y cómo se amaña? Y es lo que le digo a la administración, apretarnos cada vez más el cinto. Pero aparentemente, como son otra gente, hay otra esperanza. Y el anterior yo no tenía esperanza, era seguir de la misma forma. Llegamos con la ayuda de hijos, con algunos descuentos de medicamentos. Más que nada yo todavía soy jubilada que me alcanza, pero si a mi madre no le alcanza, no llega y ayudamos todo con el tema de medicamentos. No llego. ¿Cómo así? Estoy con mi hija y me ayuda. Y bueno, hay que hacer un esfuerzo. Sí. Pero bueno, está complicado. Está complicado, sí. Mal. Sí. ¿Cómo hace? Y no, pido ayuda a los hijos, ¿qué va a hacer? Porque no, por ejemplo, ahora tenía que comprar medicamentos que ya no tengo. Estoy con este estado gripal y bueno, tengo que pedirle a mis hijos que me ayuden porque no llego. Pregúntele a Milei, que se dedica viajando y a los jubilados nos tiene abandonado totalmente. Una miseria. Mientras los senadores le aumentan a 9 millones, a nosotros nos dan miserables 4,6%. Es una vergüenza. Yo bien, porque me conformo con lo que tengo, con lo que tengo, ¿viste? Estamos votando por el Peluca. Sí, le voté, toda la familia. ¿Ah, sí? Estamos votando por él. Y yo creo que va a llegar el momento que vamos a estar bien. Y bueno, siempre tratando de ayudarle con alguna otra changuita. No, imposible, con el sueldo solo imposible.
imposible. Hay que ayudarle con algo, recortándonos por nuestros hijos, ¿no? Sí, o comemos o nos medicamos. Exactamente, ¿no? Y agradecemos al PAMI que nos atiende muy bien y tenemos muchos remedios gratis, así, descuentos. ¿Cómo hago? Malabares. ¿Sí? Sí. Sí. Como por ejemplo. Y mire, yo le voy a ser sincera, yo tengo mi marido también que es jubilado, así que más o menos a los ponchazos, pero llegamos. ¿Cómo llega a fin de mes? Sin palabras. Bien, esta es la realidad de quienes no los corre una cámara. No son anónimos, ellos han dicho cómo están viviendo hoy la situación de ser jubilado. Pero cuidado, en honor a la verdad y en función de la seriedad periodística que nos ha destacado durante tiempo, esto viene desde hace muchos años. Está Rubén Piceda, que fue ministro de Economía, que no me va a dejar mentir. Está un presidente de un centro jubilado que tampoco me va a dejar mentir. Y está, de alguna manera, quien está representando bien Lancet, que se tienen que hacer cargo de toda esta situación. Lo cierto es que el tiempo pasa y no se le encuentra la vuelta a unas direcciones o instituciones que vienen siendo deficitarias desde que se creó. ¿Por qué? Porque solamente con los 11 millones de trabajadores en blanco se cubre el 50-55% de las cámaras de previsión social del país. Quiere decir que son todas deficitarias. Si el Estado no pone plata, no hay para pagarle a los jubilados. ¿Será esto el huevo o la gallina? Señores, Rubén. Qué presentación, ¿eh? Realmente un tema delicado, de larga data, Jorge y panel. Para que ustedes tengan una idea y ratificar lo que decía Jorge, yo fui ministro de Economía de la provincia el periodo 92-95, de hace unos cuantos años. En el 93 se hizo un pacto fiscal federal, ante prácticamente un colapso de la economía de la provincia. Veníamos saliendo, empezando la convertibilidad, el proceso hiperinflacionario que vivió el país con Alfonsín, deterioró totalmente la economía. Y prácticamente en ese pacto fiscal, las provincias y la nación cedieron un 15% de los recursos coparticipables para sostener el sistema previsional. Desde entonces había un aporte extraordinario, porque el sistema se sustenta, como bien decía Jorge, con, digamos, el aporte que hacen las empresas y las retenciones que le hacen al personal activo para aportar al sistema previsional. Pero ¿qué pasa? Este país hace 12 años, 13 años que no crece en trabajadores activos y la población de jubilados creció considerablemente. Inclusive ustedes saben que se incorporaron jubilados que no aportaron al sistema, que indudablemente es un tema de solidaridad, pero que afecta a la economía del sistema. Indudablemente es muy probable que tendría que haberse pensado en otra solución, en generar un fondo específico para atender esa situación y no contaminar el sistema jubilatorio con, digamos, mayor cantidad de pasivos. Entonces la relación de activo-pasivo, que debería ser de 4 a 1, o sea, 4 activos aportando para que el sistema se sostenga y los pasivos, ese 1, crezca prácticamente en ese 82% móvil, que es la aspiración de todo pasivo. Seguir un 82% del que es activo. Entonces, ha colapsado el sistema, está totalmente desfinanciado, hay que aportar otros impuestos, otros recursos, y en una economía que no crece, no hay crecimiento de la economía. Al no haber crecimiento de la economía, no hay nuevo empleo,
no hay nuevos aportes, la masa de jubilados crece. Entonces, hoy, ¿qué enfrentamos, Jorge? No sé si ya entramos al tema de este nuevo régimen. ¿Te parece? Sí. Bueno, estamos con un nuevo régimen, así que hay responsabilidades ya. Lamentablemente, nuevamente es un acto político, el de nuestros legisladores, que nosotros ya lo vivimos en el 92 en la provincia. O sea, cuando asume un gobierno que uno le quiere poner palo en la rueda, en aquel momento fue el gobierno de John Chaqueña, en plena convertibilidad donde no crece el ingreso porque el 1 a 1 era la ley que regía, entonces el ingreso no crecía. Nuestros legisladores se pusieron en el 92 a votar leyes de aumento salarial. Entonces le hacen crecer el gasto al gobierno que está de turno y termina colapsando porque crece el gasto, el ingreso se mantiene en un nivel, el déficit se potencia y en un momento no se pueden pagar los salarios. Y eso es algo que justamente siempre repartimos en todos los programas, porque precisamente el mayor problema que hubo en estos últimos 20 años, aparte de los 12 que no hubo crecimiento en el sector privado, es que hubo un crecimiento abrupto de todo el gasto público en salarios, ya sea por pasantes, becarios, contratados, que habrá sido gente que sí necesitaba, pero era rehén política, como también está pasando con los jubilados, porque justamente ustedes mismos lo dijeron, desde el 92, desde el 1909, desde que está 1904, siempre se está utilizando el partido que quiere subir al poder, utiliza el discurso de vengo a salvar también a los jubilados. Sube al poder, hace lo mismo que estaba haciendo el anterior, no hace nada, aumenta el gasto, baja, entra el otro que viene con el mismo discurso. Y así estamos siempre. Entonces, ¿qué es lo que también no estamos viendo nosotros como sociedad? ¿Por qué no podemos como sociedad exigir, por ejemplo, vimos que por pandemia diputados y senadores podían sesionar en la casa, entonces no necesitan ajustarse el sueldo al gasto de vivir en Buenos Aires en los alquileres de Palermo, pueden estar legislando desde su casa porque estamos en una crisis económica, pueden bajar el salario o de última, no lo quieren bajar en el recibo para una jubilación de privilegio, pueden congelar lo que reciben de activo y lo que se declara para sus jubilaciones a futuro y lo que están recibiendo actualmente en lo que se acomoda a la economía, puede ir a entrar en la economía para justamente solventar a los jubilados y pensionados actualmente. No sé qué me dirá usted, por ejemplo, usted mismo lo vivió como ministerio. Dale. Bueno, voy a hacer una pregunta. Usted escribió un panorama, ¿sí?, del año 92 y que se vuelve otra vez a plantear lo mismo en este momento. Usted también describió el problema, dijo, el problema es que hay un desequilibrio. Si hay un desequilibrio total, o sea, si hay un desequilibrio de cuentas fiscales, ¿por qué Milei decide gastar esa plata que no tiene, por ejemplo, 100.000 millones en la CIDE? O, por ejemplo, ¿por qué le baja el impuesto a los más ricos, el 0,6%? No se puede usar esa plata. Que se están mezclando cosas. Es decir, una cosa es un presupuesto nacional que hoy no llega al déficit, ¿no es cierto?, que es lo que se buscó, la emisión monetaria, estamos muy en el borde, y la caja de los jubilados, es decir, está sostenida por el Estado también. Te decía muy bien Rubén, y es algo básico. Yo creo que el título de botín político es lo más adecuado. No hay que mezclar las cosas. Es decir, si empezamos a preguntar por qué le dio 10 pesos a este, 10 pesos al otro, acá el problema son 100.000 millones. Bueno, millones. En un presupuesto nacional donde se manejan billones y donde vos tenés que entender de que acá hubieron decisiones políticas pésimas, paupérrimas, y que la falta de crecimiento del país es lo que realmente, y la utilización de las cajas jubilatorias para financiar al Estado cualquier otra emisión, y que hoy la tiene que estar sosteniendo, eso es lo que me parece que hoy tenemos que aparte discutir. También si empezamos con la chicana berreta barata de 100.000 pesos, 100.000 millones a la CIDE, me parece que no tienen nada que ver. Es decir, acá hay un problema de fondo que se llama ¿qué hago con la caja jubilatoria? ¿Entendés? Como Estado. Y siempre los estados, por lo menos hasta este gobierno, se ocuparon como botín político. Y hoy se están ocupando para presionar y para, ¿sabes qué? Para jugar en contra del gobierno de Javier Milei. No se ve eso. ¿Usted compra remedio?
Yo sí, ¿por qué? 400% subió los remedios. En la era de Milei. Vamos a caer en la misma. Si querés, vamos a entrar en la dinámica de 270% de inflación que jubilado dejó el gobierno vive con lo que tiene. de Aníbal Fernández. Entonces, la degradación... ¿Vos sabés lo que produce la inflación? Sí. Ah, ¿qué produce? Es un impuesto. Bueno, yo creo que es una deuda que cada gobierno tiene con los jubilados, ya sea peronista, radical, de izquierda, de derecha, libertarios. Siempre la dirigencia política tiene una deuda con cada jubilado. Gobierno que viene siempre quiere mejorar la situación de los jubilados, pero siempre es una deuda que dejan. Yo creo que hoy en día tenemos que acomodar las cuentas en la casa. Cuando recibimos a alguien siempre queremos ordenar la casa. Entonces eso es lo que está faltando hoy en nuestra nación. Que se ordenen las cuentas, y para poder darle una vida digna a nuestros jubilados se necesita acomodar las cuentas. Porque hoy tenemos un Estado quebrado, una situación difícil, y si nos ponemos a mirar los archivos, tenemos una vicepresidenta condenada y 2 veces presidente que está cobrando casi 4 palos por mes, o sea, casi 200 jubilaciones. No, mucho más. Mucho más, 27 millones creo. Sí, 14 millones. Y tenemos un vicepresidente. Pero me parece... De la misma manera que dijimos, bueno, no empecemos a... El problema radica, ¿no es cierto?, en estas discusiones es que empezamos a hablar de para atrás. Y me da la sensación, cuando yo fuimos con Ana y con Fara a hacer estos testimonios, es que la gente habla por hoy. Exactamente. Y habla por mañana. Eso es lo que yo ¿no es cierto? miraba del informe a usted, que usted nunca le preguntó algo político a la gente, sino le preguntó cómo hacía. Y la gente lo que mismo le preguntaba, que no podía llegar, que estaban haciendo una estrategia entre familias, que el hijo le prestaba, que no llegaba. Creo que ahí tiene que ir el debate. 35% perdió ya el salario jubilado. La gente pueda también sacar su conclusión de lo que está pasando, si es un botín político lo que es la jubilación hoy o no. 35% en la jubilación. en estos 8 meses ya perdió el jubilado. 45 perdió en 4 años, ¿es verdad? No, en 8 meses. 8 meses. Después vamos a mostrar la curva, no, desde el 2003, desde 2011 2003 tengo una curva estadística. Pasado 30%. Pero en estos 8 meses no es la primera vez que los jubilados pierden contra la inflación, y en estos últimos meses tampoco es que fueron perdiendo. Desde que se recompuso la fórmula, fueron mejorando en términos reales, no nominales. Como la inflación está bajando y se va ajustando de acuerdo a la inflación, estos últimos meses, hablando de los últimos 4 meses, no los 8, fueron mejorando. Ahora, si nosotros nos hizo bien la aclaración y nos orientó un poco Rubén al inicio, este problema ya está desde el 92. Mucho antes que eso. Yo me pregunto, ¿no es momento que nos pongamos a discutir el sistema? Ayer discutió Milei con los jubilados. Déjame que termine. Si nosotros tenemos un sistema de reparto que ya está quebrado en Alemania, que ya está quebrado en España, que en todos los países donde se implementa este sistema no funciona porque la gente está envejeciendo y no alcanza la cantidad de activos, como bien decía Rubén, para poder financiar el sistema. Tenemos que pensar en otro sistema. En el mundo existen 2. Uno de capitalización individual, otro reparto, y de reparto. Y hay un mix entre esos 2. Yo creo que vale la pena preguntarse. Yo creo que vale la pena también preguntar si ese sistema que vos decís, Milei lo va a seguir haciendo por decreto. Porque se viene actualizando por IPC desde abril, por decreto, una suma fija acorde a la inflación. ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí o no? Bien. Milei, supongamos, diciembre de 2027, va a seguir hasta el 2027 todos los meses decretando para que se le pague, o va a avalar esta ley que se aprobó ahora, que el señor lo dijo, todavía no está promulgada, diciendo, mirá, el presidente la va a vetar. El problema, la pregunta en sí es si Milei va a seguir decretando el aumento hasta diciembre de 2027, y también, bueno, se me fue la idea. Yo creo que es necesario, sí. Milei lo que tiene son 2 propuestas, veto y palos.
para los jubilados. Es lo único que vimos Le nosotros. contesto acá al amigo, Sí. de ser necesario, sí. Vos sabés que esto de lo que estamos hablando de la jubilación, acá hay responsabilidades implícitas de todos. Tanto, porque cuando empezamos, yo tengo unas curvitas de cómo se viene cayendo los salarios de los jubilados de hace años. Fíjate vos, de que solamente 4 de cada 10 jubilados hicieron los aportes totales. El resto se acogieron a alguna moratoria o alguna exhibición. No hay forma de sustentar el gobierno que sea. Acá no hay banderas políticas. No hay forma de sustentar una caja previsional, ¿no es cierto?, con semejante flujo de salida de guita sin que entre. Y como la informalidad en estos últimos tiempos aumentó tanto, no hay trabajadores que aporten. ¿Te das cuenta? Porque el negro, el trabajador negro, no aporta. Entonces no alcanza la guita, entonces tiene que ir el Estado. Ahora, con estas políticas que se están tomando, yo creo, en alguna medida, se tiene que encontrar un poquito el equilibrio. Y ahí comparto con ustedes qué es lo que tenemos que hablar acá, y por eso vino un presidente de un centro jubilado para que nos diga... Laboral no va a permitir que haya más activos en blanco. Tiene que haber. ¿Cómo sabes? Sí, Al contrario, ¿Cómo está que el no? mismo número de trabajadores activos en blanco desde el 2011. Y antes que eso no era mejor. Así que el sistema que tenemos hoy y que se está tratando de reformar es el que hace que estemos Sí, yo lo estancados que en esa veo es que situación. no hay un plan para estos 7 millones de jubilados. La verdad que el único plan que yo veo de Milei es veto y palos. Nada, Bueno, para terminar con la chicana, o sea, es simple. O sea, a ver, te lo voy a decir de una cuestión muy simple. Aumentar el 82% móvil a los jubilados en una época en la que estamos en una plena crisis económica es desestabilización fiscal, que lo único que va a perjudicar es a los jubilados y pensionados. Y esto no te lo está diciendo Milei, lo dijo Cristina Kirchner. Cuando a ella le pusieron el 82% móvil y dijo, tengo que vetarlo porque si lo apruebo... La movilidad jubilatoria, en el 2008 fue eso, sí. Exacto. Entonces, si vas a venir con esa cuestión de chicana simple, vamos a la realidad. Ahora, acá... Ayer pasó, ¿no viste la tele? Sí, y está pasando hace más de 6 años también. Ayer pasó. Los jubilados fueron al Congreso y Patricia Bullrich, así como en el 2001, cuando le bajó el 13%, Lo de ayer fue salió con los vergonzoso. palos. En el 94, acá hubo represión. Y mis viejos salieron a la calle a cuidar el INSEP y las jubilaciones. Entonces no me pueden decir a mí, me van a contar a mí las cosas como pasaron. Yo vivo, lo veo. Pero esta pelea y estas discusiones siempre va a haber porque tuvimos un Estado y una dirigencia que creó gente que no impulsó el trabajo en blanco. Entonces necesitamos más gente, más jóvenes que aporten al Estado para poder pagar a nuestros jubilados. Si no, vamos a seguir siempre peleando en la misma situación, vamos a seguir. Está fallando el sistema jubilatorio que cayó en Alemania, en España, como estaba diciendo Juan Cruz, está fallando a nivel internacional porque aumentó la expectativa de vida de las personas. Esa es la realidad. Aumentó la expectativa de vida de las personas. Entonces, antes una persona llegaba a los 60, casi 70. Ahora una persona puede llegar a los 90, 80, medianamente fácil si no tiene una enfermedad preexistente. Entonces, es verdad, hay que cambiar el sistema. Hace más de 20 años que se debería haber cambiado y el empleo no crece hace más de 14 años. Vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito.